virtud de la puntualidad de los que ya están en esta sesión. Agradecerles mucho por su puntualidad, sobre todo por su presencia en esta videoconferencia. Y pues vamos a comenzar. ¿Puede mencionar su nombre? Por favor, me dice presente o me escribe presente en el chat. Mario Ernesto Batres Cerón. Presente, Lic. Permítame. Ok. Daisy Victoria Benavides Villegas. Katie Solina Bermúdez Claros. Presente, Lic. Perfecto, gracias. Catherine Alejandra Caprile Martínez. Ok. Odalis Aronet Castro Cruz. Presente. Gracias. Cris Graciela Chávez Girón. Ok. Pablo Germán Cruz Orellana. Presente, Lic. Héctor Fernando Tonativo Escobar Orellana. Denis Aristides Escobar Pineda. Jonathan Josué Flores Tenorio. Michael Stanley Franco Benavides. Mariana Aide Fuentes Cepeda. Rosa Alicia García Hernández. Perfecto. Zulma Abigail Gómez Argueta. Rosalinda Gutiérrez Canales. Katie Jennifer Hernández López. Anderson Ariel Lara Santos. Presente. Katia Liz. Ok, gracias. Katia Lisbeth Martínez Díaz. Presente, Lic. Perfecto. Elena Francisca Meléndez Alfaro. Glendy Johanna Ochoa de Quintanilla. Reina. Ok, gracias, Glendy. Reina Elizabeth Paniagua Martínez. Presente. Perfecto. Carla Beatriz Quesada Villalobos. Ok. Emanuel Eli Quintanilla Quinteros. Diego Alejandro Reyes Hernández. William Josué Reyes Sánchez. Cris Stephanie Rivera de Mejía. Ok. Elvin Guillermo Romero Arriaza. Jenny Yasmin Rovira Álvarez. Buenos días, gracias. Perdón, acá. Maybelline Patricia Sajet Parada. Presente, Lic. Gracias. Flores, nombre. Ok, ya lo agregué, Jonathan. Erika me pidió permiso. Vilma Lisette Ventura García. Sí, Cris, a usted ya la agregué, no se preocupe. Ana Cecilia Zelaya da Silva. Muy buenos días, licenciada. Presente. Buenos días. ¿Alguien más que haga falta en la asistencia para que lo podamos agregar en ese momento? Buenos días, licenciada. Yo acabo de entrar. En Manuel. Se despertó tarde, Manuel. Qué barbaridad. Lo siento. No, no hay problema, no se preocupe. Bueno, si no hace... ¿Alguien más hace falta? Ok, perfecto. Entonces podemos comenzar. Me decían los compañeros del grupo que le corresponde el día de hoy que ya están listos. Solo con la pequeña particularidad de que ayer se comunicó conmigo Erika
porque me dijo que tenía una emergencia, así que el grupo va a exponer, es decir, los demás integrantes van a exponer la parte que les correspondía. Obviamente no es responsabilidad de ellos toda esta situación, tampoco de Erika, me explicó la situación. Entonces, bueno, vamos a escuchar la ponencia de ellos y lo que haga falta para poder exponer lo voy a complementar. Y luego con la evaluación de Erika, pues ya será una situación diferente. Ya vamos a ver ahí cómo lo podemos arreglar. Lo voy a comentar en la facultad y pues vamos a poder verificar esa situación. Se los hago saber porque originalmente el grupo pues estaba completo, son 4 personas, a las 4 las tengo que evaluar. Sin embargo, es muy posible que la persona que va a exponer o exponga todo o solo exponga la parte que le correspondía. Entonces, les hago saber esto para que los demás también tengan conocimiento de que si es porque si no se completa toda la exposición es precisamente por esa razón. Sin embargo, ya tengo conocimiento del caso y como les menciono, después vamos a verificar cómo se puede resolver. Y bueno, al grupo le corresponde hablar sobre inseminación artificial, perdón, y fecundación in vitro. El grupo está compuesto por los demás compañeros que son Mario Ernesto Batres Cerón, Kenia Yasmín Rovira Álvarez y Anderson Ariel Lara Santos. Así que vamos a escucharlos. No sé si tienen alguna presentación, si van a colocar diapositivas. Sí, vamos a colocar diapositivas y May nos iba a hacer el favor. Lick. Ah, perfecto, no hay ningún problema. Entonces, si quieren, pueden colocarlas y vamos a esperar entonces que las coloquen para poder comenzar con la actividad. Y bueno, vamos a escuchar entonces al grupo si ya están listos. La persona que va a exponer, les pido por favor a los demás compañeros que pongan atención, que cierren sus micrófonos y cualquier pregunta la vamos a dejar para el final de la exposición. Así que bueno, la persona que va a exponer, perdón, puede comenzar. Gracias, Lick. Tengan muy buenos días, licenciada, compañeros. En este caso a nosotros nos va a tocar exponer el tema, como lo había dicho ya, la LIC, la inseminación artificial y la fecundación in vitro. Y para empezar vamos a dar a conocer los integrantes del grupo, que mi persona es Mario Ernesto Batres Cerón, mi compañera Erika Arely Trejo de Sorto, el compañero Anderson Ariel Lara Santos y Kenia Yasmín Rovira Álvarez. Pone la diapo 3, por favor. Gracias. Primeramente vamos a hablar sobre las definiciones doctrinarias. Primeramente vamos a hablar sobre la inseminación artificial. Cabe destacar de que a finales de los siglos XVIII prácticamente se fue conociendo todo este tipo de inseminaciones. Prácticamente se le atribuye a John Hunter, un anatomista y cirujano escocés, que fue considerado prácticamente uno de los más distinguidos científicos y cirujanos de su época. La inseminación artificial dice de que se entiende por la intervención médica mediante la cual se introduce el semen en el organismo femenino y no a través del acto del acto sexual normal. Esto quiere decir de que nosotros tenemos entendido de que para reproducirnos es por medio de relaciones sexuales sexocoitales. En este caso, como lo dice la palabra, es de una manera artificial, introduciéndolo ya sea semen de la pareja o de una persona voluntaria. La inseminación artificial, como lo había dicho, puede ser del semen de la pareja o de un donante. Para esto se necesitan unos mínimos de seminogramas, en especial unos valores que vayan relacionados a la recuperación de los espermatozoides. Esto consiste en colocar en el interior del útero de la mujer una muestra seleccionada de semen y esto que vaya previamente preparada desde un laboratorio con el fin de incrementar alguna potencial para llegar al embarazo. La siguiente diapo. Bueno, aquí bueno, vamos a hablar ahora sobre la definición sobre la fecundación in vitro.
Esta dice que es una técnica de reproducción asistida en la que se trata de conseguir que un espermatozoide fecunde al óvulo fuera del cuerpo de la mujer. Entonces, en este caso se puede hablar de que esta forma es una forma más efectiva o una forma más tecnológica en la que se tiene que dar una reproducción asistida. Este hace constar en que los propios óvulos prácticamente se implanta un embrión en el útero y a esto se lo conoce como la fecundación in vitro. Este tipo de fecundación puede llegar a provocar un embarazo múltiple con uno o más fetos. Siguiente. Eh, Ahorita vamos a hablar sobre unos aspectos. Hola. Creo que el compañero perdió la conexión, al menos no lo escuchamos. Sí, Lick, y no sé si solo yo, pero fíjate que yo veo bien chiquitita la diapositiva. O sea, no. O es que yo tengo algún modo aquí que no consigo verla bien. No sé si Maybelline la puede colocar en pantalla completa para poder modificarla, o sea, para irla moviendo, pero que se pueda ver un poco más grande. Bueno, vamos a esperar porque parece que el compañero está teniendo problemas de conexión. Así que solo esperamos un momento. Y bueno, y sobre lo que mencionaba Ana, creo que usted puede hacer un poco más grande la presentación, como si fuera una imagen que usted tiene en su teléfono, la puede hacer un poco más grande para Lick, poder pero leer se el están viendo contenido. la diapositiva. ¿Mande? Se están viendo la diapositiva. Sí, se ve. ¿A usted le aparece Ah, la pantalla en negro? no, la voy a poner en grande, como dice, y me confirma, porfa. Ok, perfecto, no hay problema. Buenos días, licenciada. Hola, buenos días. Si quiere, puedo seguir exponiendo yo, porque yo voy después de Mario. Ah, ok, no hay ningún problema. Si quiere podemos ir avanzando mientras se integra el compañero. Eh, Buenos días, Lick. Disculpe, Ok. pero es que se fue la luz Hola. acá y se fue el internet. Ok, no hay problema, pero no tiene problema para seguir exponiendo. No, ya solo termino. Ah, ok, perfecto. Ah, pues continuamos Bueno, con usted y pues va la compañera Kenia. sí, está bien. Bueno, entonces como seguíamos, vamos a hablar sobre los aspectos doctrinarios sobre la inseminación artificial. Para Raúl Palmer define que la inseminación artificial es como un método o, por decirlo así, algo artificio, que esto va, digamos, distinto de los usados por la naturaleza, que, por decirlo así, usados de la naturaleza es como lo había hablado anteriormente, que es de la forma de sexo coital. Y para lograr, digamos, esta inseminación artificial, se debe introducir el esperma en el interior de los órganos genitales de la mujer. Cabe recalcar también de que para esta inseminación artificial, a pesar de que se ocupan otros métodos, por decirlo algo natural, se ocuparía como el semen, porque ese es algo que obviamente no se puede hacer artificial. Seguidamente vamos a hablar de que
todo esto, como lo había dicho, no tiene que ver nada relacionado con actos sexuales. Estos son otros métodos. ¿Sigue la otra? La otra diapo, por favor, May. Gracias. Eh, bueno, ahora vamos a hablar sobre tipos de inseminación artificial. Primero vamos a hablar sobre la diferencia que hay entre la inseminación artificial homóloga y la heteróloga. Prácticamente vamos a hablar sobre de que en esta se da términos distintos. Prácticamente la homóloga se usa el semen de la pareja en el proceso de la fecundación artificial. Se refiere en el aprovechamiento del esperma del hombre o del cónyuge. Es decir, que todo este proceso se mantiene de alguna manera dentro de los deseos o preferencias de la pareja, siempre y cuando esté constituida por hombre y mujer, y se podrá decir de que este es el tipo de inseminación por defecto o es el que se ocupa como una tercera persona para su fin. Y el heteróloga se usa prácticamente el semen del donante para intentar lograr el embarazo a inseminación. En cambio, este requiere de un donante masculino que aporte su semen. El donante puede ser voluntario, esto puede donarlo cualquier persona. Este esperma tiene que estar, digamos, por decirlo así, no importa si es una persona conocida o desconocida. Y en este caso se podría decir de que este va más que todo encaminado, digamos, a los rasgos estéticos. Prácticamente se podría entender de que como el color de piel, los ojos, estatura o condición física. Entonces, aquí terminaría mi participación y sería la compañera Kenia. Gracias. Buenos días. Buenos días. Yo empezaría desde la diapositiva 9, Maybelline, por favor. Gracias. En esta parte voy a seguir con la exposición y les voy a hablar sobre las formas de establecimiento de afiliación. Y vamos a empezar a hablar por la determinación de filiación por fecundación in vitro. En este caso sería que la determinación de filiación, como bien sabemos, consiste en un establecimiento jurídico con adecuación a su fundamento natural, es decir, la procreación. El supuesto biológico se fundamenta en la relación jurídico paterno-filial, pero en este caso vamos a hablar con una relación que se constituye sin el hecho biológico, ya que la filiación sería sin la procreación y en este caso sería conocido como la adopción, es decir, existe el hecho biológico y no la filiación por la procreación. Y también podríamos decir que en los supuestos de fecundación asistida con intervención de terceros es denominado heteróloga. La filiación se determina a favor del hombre o de la mujer, sin haber aportado sus gametos, y consciente que su pareja, y es consciente que su pareja recurra a este tipo de técnicas para después dar el nacimiento y asumir la paternidad o la maternidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, con ello se produce una disociación entre la paternidad y la maternidad biológica o la genética. Y en este tipo de determinación de la filiación por fecundación in vitro, la forma de afiliación se basa en lo que son los principios. En la siguiente diapositiva, podemos ver que hay un derecho a conocer la identidad propia de la, perdón, es un derecho a reconocer la identidad propia del ser humano, que este se sustenta en el principio de verdad biológica y es que nos permite saber en sí quién son nuestros progenitores. Por ejemplo, nosotros sabemos quiénes son nuestra mamá y nuestro papá. O sea, es nuestro derecho de cada quien. Y esto no importa si es por distintas causas y puede ser desconocido.
También el principio biológico se sustenta en la verdad biológica, que es la transferencia de genes entre progenitores y generadores, conocido como favor veritatis, que utiliza el presupuesto biológico o genético de la filiación, dejando a un lado el aspecto social, ya que como el sistema legal tiende como a darle un favorecimiento a la determinación de la filiación conforme a la realidad biológica, donde el vínculo biológico se sustenta en el ADN. Siguiente diapositiva, por favor. En este vemos el principio voluntarista, que se sustenta en la verdad formal, conocida como favor affectionis, que es la verdad social representada en la posesión de Estado, conocido como la verdad sociológica o el vínculo socioafectivo, que es más bien el consentimiento, o sea, el deseo de querer ser papá y el efecto que marca la obligación y la responsabilidad de las personas que autorizan la técnica de procreación asistida, de quienes no pueden negar luego su compromiso biológico. La base es el principio de la buena fe y de la lealtad. Y en la doctrina, comúnmente estos actos son propios que son aplicadas en el derecho de familia en razón de las relaciones de confianza que deben de prevalecer entre los cónyuges, convivientes y familiares. Y lo otro, la voluntad procreacional, que es elemento central y fundante para la determinación de la filiación cuando ésta se ha producido por las técnicas asistidas de procreación. El principio voluntarista sobrepasa en sí la verdad biológica, ya que se considera que esta no es un valor absoluto, si se toma en cuenta de las relaciones fácticas y del deseo de las partes. En este caso sería favor affectionis versus favor veritatis. En sí es la prima de la voluntad y la responsabilidad, reafirmando en sí el derecho de ser padre. Las técnicas de fecundación artificial con intervención de sedantes tienen por finalidad en sí sustituir el material genético de la pareja o en el caso el acto gestacional. Y en este en sí el interés no se centra en la realización del acto sexual, sino que en el acto de procrear y también en la voluntad. Esta actúa como causa eficiente de un origen que es el nuevo ser, sino que también la razón y el motivo y en sí el querer de por qué, o sea, de querer ser padres. La causa en sí es que determina es la que determina la paternidad en este tipo de afiliación. Y también se habla de la teoría de la voluntad procreacional, que tiene un principal objetivo, que es que es en el caso de la inseminación heteróloga, que es cuando el semen es proporcionado por un extraño, pero a su misma vez existe una voluntad procreacional por parte de la pareja, porque el marido es que consiente el procedimiento que asuma su esposa con las consecuencias jurídicas del mismo y por eso se le da su calidad de padre. En la siguiente diapositiva. En esta la afiliación se determina a favor de aquel que sin importar sus gametos asiente que su pareja recurra a esta técnica de producción y existe una disociación entre la paternidad y la maternidad biológica y la filiación legalmente establecida. La siguiente diapositiva. En este caso vamos a hablar de las formas de establecimiento de filiación por inseminación artificial. Bueno, primero, como sabemos, antes de empezar a hablar de esto, la afiliación en el derecho de familia se llama filiación al vínculo entre dos personas donde una procede de la otra. Podemos decir en forma general
que la noción de filiación supone al estudio de las relaciones existentes entre dos personas, como comúnmente se conocen, ¿verdad? Con motivo de provenir una de la otra. Y se trata en definitiva de la regulación que en el derecho se hace el vínculo entre padre o madre, hijo e hija, ¿verdad? En este caso vamos a hablar que de acuerdo al derecho actual existen tres categorías de filiación, que es la filiación natural, filiación legítima y filiación adoptiva. Pero en este punto se trata de las formas de filiación por inseminación artificial y se apega más la filiación adoptiva y la filiación tecnológica. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiendo con la filiación adoptiva, en esta vemos que es la incorporación de un hijo que no desciende de estos padres y son conocidos como padres adoptivos, pero a través de un procedimiento previsto por la legislación o por la inseminación artificial es conocido como la procreación asistida y este hijo es incluido en la familia. El fin de estas técnicas de reproducción asistidas permiten la descendencia a las parejas estériles. Y en la actualidad la procreación asistida es un tema que no se encuentra adecuadamente regulado en los países latinoamericanos y esto se requiere de establecimiento de directrices jurídicas que sirvan para orientar el desarrollo de la legislación en materia. Es decir, que con ayuda de la jurisprudencia ha marcado ciertos hitos en la doctrina y ha fijado ciertos parámetros, ya que el sistema de afiliación común tradicional, la paternidad se sustenta en la verdad genética y la maternidad en la verdad biológica, pero en el hombre atribuye lo que es la erradicación en el aporte del material genético y en la mujer simplemente el hecho de parir. La siguiente diapositiva. En la fecundación asistida, la voluntad desempeña un papel muy importante, que es prácticamente la fecundación con voluntad. Y tiene como finalidad sustituir el material genético. La siguiente diapositiva. También podemos decir de que hay una relación una relación lógica entre la adopción y las técnicas asistidas, ya que la adopción se constituye como una institución jurídica en el cual se considera a padres aquellos que son así reconocidos por la ley. Y nace un acto voluntario que es promovido en sí por un afecto. De igual manera, debe considerarse la paternidad derivada de las técnicas asistidas, ya que contiene elementos similares a la adopción. La única diferencia es que radica el uso de la ciencia médica, pero en ambos casos da el nacimiento a una familia afectiva. Siguiendo con la filiación tecnológica, esta filiación es conocida comúnmente como filiación civil, filiación social o filiación socioafectiva, que es contraria a la filiación por naturaleza y contiene conceptos nuevos sustentados en el deseo y en la vida en relación. En este caso, la típica paternidad pierde fuerza y el progenitor y sus genes son desplazados por el padre con base en su afecto, amor, comprensión. Ya no son más conceptos cargados con el concepto típico biológico, sino que a partir de este momento se deben como que reconocer las categorías sociológicas y culturales que existen en ellos, dejando a un lado como que es la Constitución y tiene que hacer más a la construcción social de dicha afiliación. Y en nuestro sistema tradicional, la afiliación depende básicamente del matrimonio y de la determinación biológica o de la paternidad socialmente aceptada, pero se desconoce en sí el querer, o sea,
de esas personas que no pueden ser padres, pero quieren serlo y por siendo padres estériles no pueden. Entonces, ya que el deseo de estas personas de querer es la motivación en sí a las prácticas de reproducción asistida. Y en la reproducción natural, la falta de voluntad del hombre para procrear es irrelevante, ya que sabemos que, o sea, en un descuido, pueden ser, digamos, yo puedo tener mi pareja, pero en un descuido yo quedo embarazada, pero si él no quiere ser papá y ni yo tampoco quiero ser mamá, entonces prácticamente el querer ya no existe, ya es irrelevante. Y mientras en la reproducción asistida, el querer ser papá es la base del procedimiento. Y esto ha sido toda nuestra participación el día de ahora y muchas gracias. Y gracias, Maybelline. Ok, muchas gracias entonces al grupo, sobre todo a Mario y a Kenny por la exposición que nos han hecho. Muchas gracias a Maybelline por la ayuda. Y bueno, vamos a comenzar entonces directamente con las preguntas. No sé si hay alguno de los compañeros que quiera hacer alguna consulta, alguna pregunta respecto a este tema. Como se les he mencionado con anterioridad, estos temas son bastante dirigidos a la parte médica, a la parte genética, biológica, pero obviamente tienen una parte de ética y una parte de derecho. El derecho de familia pues nos sirve bastante porque permítanme, por favor. Ok, bueno, vamos a tener cuidado con las herramientas que utilicemos acá en Skype, porque todos los compañeros están interesados en escuchar la clase. Así que les pido que seamos responsables y que seamos respetuosos con los demás compañeros, porque normalmente si hay problemas para estar entrando y saliendo, no escuchan bien la clase. Así que les pido, por favor, que sean respetuosos con los demás compañeros. Bueno. Entonces, les mencionaba que indiscutiblemente este tipo de temas entran a colación al derecho de familia porque, como ya lo habíamos hablado anteriormente, ok, nos menciona Mariana que no comprendió en su totalidad la parte de la afiliación. Bueno, vamos a preguntarle al compañero que le corresponde a la parte de la defensa y si hay algo que yo pueda complementar o si yo puedo responder después la pregunta, con todo gusto lo voy a hacer. Bien, y nos corresponde preguntarle al compañero Anderson Lara, no sé si está por ahí. Sí, aquí estoy presente, licenciada. Ok, perfecto. Vamos a hablar un poco entonces, no sé si nos puede aclarar un poco a qué se refiere o cómo se establece la afiliación con las técnicas de reproducción humana asistida, específicamente con la inseminación artificial o la fecundación in vitro. ¿Cómo se puede establecer esta afiliación? Si tenemos alguna regulación sobre eso. Bueno, explíquenos usted qué es lo que ha investigado. Bueno, primeramente, buenos días a todos. Y para resolver la pequeña duda, voy a comenzar diciendo que la afiliación es como, diciendo coloquialmente, el tener o apropiarse de un niño, ¿verdad? Y la forma in vitro, como sabemos, puede ser ya afuera del vientre materno, de un espermatozoide a un óvulo, ya cuando está este, en el laboratorio todo fecundado, comienzan a pasarle, por decirlo así coloquialmente, el feto a la mujer. Eso sería más que todo la inseminación in vitro. Y la inseminación artificial sí es obligatorio porque si no, como bien os dije anteriormente, no fuera artificialmente, fuera la colaboración de la mujer, porque es la inserción del semen a la mujer. No, como dijo mi compañero Mario, con relaciones sexuales, solo fuera la colaboración del vientre materno. Al contrario de la... Una pregunta, dice, perdón. Sí, como iba diciendo, la afiliación in vitro es cuando están el óvulo y el espermatozoide fuera del vientre materno. Y la artificial es cuando ya está haciendo uso del vientre materno, pero no por
por un acto sexual. Licenciada, miro muchas preguntas, no sé si estoy equivocado. No, es respecto al hecho de que están sacando a varios compañeros. Por No, favor, sí, que me no hagan eso. reportarle Sí, esto. sí, entiendo. No se preocupe. En caso de que haya preguntas, yo le voy a indicar. Lick, Pero por favor, a los demás Lick. compañeros no estén sacando a nadie. Dígame. Buenos días, Lick. Disculpe Buenos días. igualmente que esté interrumpiendo al compañero, pero ya son más de 2 veces que me están saque y no sé la verdad a qué fin quieren llegar o algo así o por qué lo hacen a la persona que lo está haciendo, ¿verdad? Y como les dije en el mensaje primero, creo que hay personas mayores Kelly, de kinder. Manuel, yo creo que es problema de Skype porque ya ratos en la videoconferencia de penal yo estaba igual y le estaba diciendo a Jonathan que me metiera. Entonces creo que es la señal, no sé, pero no creo que alguien te esté sacando, pero bueno, si lo sacan, ya dejen de hacer. El problema es que yo digo que sí es otra persona porque sí me uní de la otra cuenta y servía perfectamente. Entonces solo Mi esta niño, no me dejaba. fíjate de que bueno, es de grabar un video porque es cierto lo que está diciendo la compañera, fíjate mi amor, fíjate que está como que así las pantallas están como que prendiéndose y todo eso, yo hasta con miedo que será que soy yo, pero no, ¿verdad? No soy tan. Entonces, pero están como que así, digamos cuando habla la lead, se pasa de la lead de ahí a la otra y así, bien raro. O a Es menos que que se enciende la pantalla. Se enciende la pantalla porque está detectando que hay ruido, pero el micrófono está apagado. Entonces, por eso es que se coloca como el marco en blanco. Pero lo que sucede, compañero, es que, mire, ahí hay un problema. Si alguien lo sacaría, aquí en Skype aparece que lo sacó de la llamada. O sea, aparece el nombre de la persona que lo ha sacado de la llamada. Y me he estado fijando que a usted Sí, solo es le parece cierto, que ha Lick, salido. porque un día Emmanuel, pues por probar hizo eso, ¿verdad? Pero, y entonces ahí salió, Emmanuel sacó a una amiga de nosotros. Entonces, pero lo hicimos por probar, pero A no mí. estábamos en su clase, estábamos en otra, en una conferencia que nosotros habíamos hecho. Entonces, sí, yo estoy de testigo que ahí sale que tal persona ha sacado a la otra. Vaya, ya ven, ya ven. No, pero hay que tener paciencia con esto. Creo que esta es una versión beta, no sé si se han fijado que han cambiado los cuadritos, entonces creo que puede presentar algún tipo de error. Así que no se preocupen, tengamos un poquito de paciencia. Yo sé que todos ustedes son bastante respetuosos entre ustedes y sobre todo conmigo, y sé que no harían ninguna de esas, no tendrían ninguna de esas actitudes de estar sacando gente. Así que eso realmente no me preocupa porque sé que con ustedes no tengo ningún problema. Así Qué que enojado solamente está. tengamos paciencia con eso. No, es que ya sabemos cómo es él, no se preocupe. Pero bueno, disculpe Anderson que No. Lee, es que Tranquilo, estuve Eli. como 4 Toma o café. 5 minutos intentando abrir de nuevo y no se puede. Luego abrí con la otra cuenta y sí se podía. Y luego me volvió a sacar esto, entonces, y yo digo, tipo, ¿y entonces qué está pasando? no puede ser la señal, pero se puede entrar con la otra cuenta, no hay ningún problema. Lo importante es que escuche la clase. Y bueno, no sé, discúlpenos compañero Anderson, estas cosas pasan en la virtualidad. Pero bueno, creo que ya nos había respondido la pregunta que le habíamos hecho. No sé si hay algo más que quiera agregar. Sí, también quería decir que existe otra forma de tener la adopción de un niño, que como lo dijo la compañera Kenny, es la afiliación adoptiva. Pero tienen que tener el mutuo consentimiento de, de ambas partes para lograr hacerlo. Y sí, una descuida es algo que pasa, Eli. Y como iba diciendo, la afiliación adoptiva tienen que tener el consentimiento mutuo de ambas partes para así llegar al acuerdo y hacer la adopción. Pero la afiliación adoptiva es cuando, como a veces dicen así vulgarmente, un vientre de alquiler y se ponen de acuerdo unas parejas que no pueden tener hijos y hablan y hacen todo lo legalmente para hacer con la adopción. Y cuando el niño nace, ellos ya supuestamente son los padres biológicos, supuestamente los papeles, porque en eso se trata ya la afiliación adoptiva. Solo eso tenía que agregar sobre la afiliación. Ok,
Muchas gracias. Entonces, voy a agregar un poquito más al final, antes de comenzar con el otro grupo. Y una última pregunta, Anderson, respecto de cómo se establece la identidad al momento de que nosotros hablamos de las técnicas de reproducción humana asistida, teniendo en consideración de que en muchas ocasiones se utilizan donaciones, ya sea de esperma o de óvulos de otra persona, de un donante. ¿Será que este derecho que establece la Convención sobre los Derechos del Niño a conocer su propio origen, o sea, quiénes son sus padres, está en contra de este anonimato de las personas que deciden hacer esta donación? ¿O qué podemos entender sobre este tema? No, Alicia, tienen todo el derecho los niños de saber su origen, quiénes son sus padres biológicos. Ok, bueno. Ya sea La cuando Convención ellos, sobre los Derechos de los Niños, Diana. sí, porque ya sea cuando ellos estén grandes, se fijan en sus rasgos físicos que son muy diferentes a su padre. Así que ellos, desde que ya tienen ya se fijan en sus cosas, pues tienen la obligación los padres de decir sus rasgos, dónde vienen. Lick, Ok, pero aquí perfecto. cabe entonces Bien. lo que es el interés superior del niño, ¿verdad? Y es que eso es lo que les quiero explicar. Aquí tenemos, digamos, un choque entre dos derechos, que es el derecho al anonimato, en el sentido de que la voluntad de la persona es donar este material genético para que otra persona que no puede tener hijos o que quiere tenerlos de forma individual y necesita un donante nada más, pueda hacerlo, pueda tener una familia, pueda tener un bebé, etcétera. Pero va en contra de este derecho que tiene el niño a conocer quiénes son sus padres o cómo ha nacido este niño. La Convención sobre los Derechos del Niño nos dice que debe conocer su origen en la medida de lo posible. Esto nos da la pauta de que nosotros podemos entender que cuando exista este anonimato, cuando existan estas condiciones, porque ustedes saben que al menos en El Salvador no lo tenemos regulado. Nosotros podemos ver o analizar casos de otros países y cómo los demás países los tienen regulados. Entonces, en otros países, el interés superior del niño no está marcado como un principio que debe primar sobre todas las regulaciones respecto de los niños. Pero nosotros vemos acá que al menos en El Salvador existe la prohibición que en las partidas de nacimiento se establezca la afiliación, es decir, si ha nacido por técnicas de reproducción humana asistida, si ha nacido por adopción, por cualquiera de las formas, si es legítima, ilegítima, extramatrimonial o no, da lo mismo. Eso no va en la partida de nacimiento, porque precisamente va en contra de varios principios, sobre todo el de no discriminación. Ahora bien, regresando a la pregunta, respecto al derecho a la identidad, los niños sí tienen derecho a conocer su origen en la medida de lo posible. ¿Qué tal si ni siquiera la madre que ha sido inseminada, que ha hecho algún procedimiento, algún proceso sobre técnicas de reproducción humana asistida, tenga acceso a esta información porque es restringida dentro de la clínica donde se va a realizar este proceso? Entonces, aquí es donde nosotros vemos esta contrariedad. No podemos dar una respuesta ya de manera expresa porque no lo tenemos regulado. ¿Qué tal si dentro de un año, dentro de un mes, una semana, no sé cuánto tiempo, ya tengamos regulado esto y ya tengamos una respuesta expresa a este tipo de casos? ¿Qué sucede en otros países? Pues se respeta el anonimato. Hasta el momento, esa es la respuesta provisional, digamos, que se le ha dado a este tipo de casos. Por eso es que hay diferentes tipos de procesos respecto a las donaciones, en las cuales se les pregunta al donante si quiere que estos hijos nacidos a través de esta donación puedan conocerlo posteriormente, después de que nacen, cuando ya son adolescentes, adultos, lo que sea, si pueden conocerlo o no. Lo mismo sucede en el caso de las adopciones cuando son bebés, pero son de carácter internacional, que hay adopciones abiertas, adopciones plenas. Ese tema lo vamos a ver un poco más adelante. Adopciones plenas, adopciones simples, en los cuales en algunos casos pueden conocer a los padres biológicos teniendo padres adoptivos. Y en otros casos simplemente existe una desvinculación total de los padres biológicos. Entonces, esto tiene ciertas particularidades, al menos en el tema de las técnicas de reproducción humana asistida, no tenemos una respuesta respecto a esto,
porque no lo tenemos regulado. Puede que más adelante podemos saber de qué manera se va a regular aquí en El Salvador, cuál va a ser la respuesta a este caso. Y respecto de la pregunta que nos hacía Mariana sobre cómo se establece la afiliación respecto de las técnicas de reproducción humana asistida, esto va a depender mucho de cómo llegue a suceder, porque recuerden que en las técnicas de reproducción humana asistida se pueden utilizar exactamente los mismos gametos de la pareja, solamente es la técnica, el hecho de cómo hacer que se pueda fecundar a esta mujer, porque hay casos en los que el problema no es la calidad del esperma o la salud del útero, de los óvulos, sino que no termina de llegar, de anidarse este bebé dentro de el vientre materno. Entonces, con las técnicas de reproducción humana asistida, lo que se hace es que se puede a través de este laboratorio, de este proceso médico, poder fecundar a este bebé y de una vez implantarlo dentro del útero para que no haya un riesgo de aborto natural o un proceso en el cual el bebé no pueda anidarse, no se puede dar este término que se le llama implantación dentro del útero materno. Ahora bien, en ese caso no hay duda, no tenemos ningún problema respecto de la afiliación, porque obviamente si hacemos una prueba de ADN sabemos que la madre que dice ser la madre lo es, o el padre que ha asentado a este bebé lo es, no hay ningún tipo de duda. Pero ¿qué pasa en aquellos casos que existe un donante, tal cual como lo veníamos hablando? Pues bueno, en este caso, al igual como hay como hay madres, mujeres que se embarazan y el padre no se hace responsable, nunca reconoce al bebé, así puede llegar también a suceder en estos casos, que las mujeres decidan salir embarazadas con estas técnicas de reproducción humana asistida, pero que en este caso no existe un padre porque es un donante que ha decidido mantenerse en el anonimato. En este tipo de procesos no hay ningún problema. El problema está, como lo habíamos mencionado, en el caso anterior, que cuando hablamos de voluntad procreacional del caso que estábamos analizando, que fue el hermano de este señor quien donó su material genético. En este caso, ahí sí, tenemos una persona que es conocida, ya sabemos quién es esta persona y se puede dar un proceso, por ejemplo, de impugnación de paternidad en este caso y después se va a emplazar esta paternidad que sería la correcta. ¿Por qué nos interesa hacer todo este proceso? Porque es un derecho de los niños, niñas y adolescentes conocer la verdad de su origen. Conocer este origen es un derecho de los niños. Entonces, puede suceder ambos casos. O tenemos 100% la seguridad de saber quién va a donar estos gametos, quién va a ser el padre, quién va a ser la madre por este hecho biológico y únicamente usamos las técnicas de reproducción humana asistida para poder implantar a este bebé o utilizamos gametos de otra persona, que aquí va a depender mucho si está en el anonimato o no. Al menos en El Salvador no se han dado muchos problemas porque estas clínicas normalmente que atienden las técnicas de reproducción humana asistida atienden a parejas o personas que ya tienen una pareja o que utilizan donantes. Y en este caso, pues no tenemos mucho problema con eso. Sería un problema en estos casos si, por ejemplo, desconociéramos o más bien reconociéramos, sería el caso contrario, reconociéramos que esta persona que ha donado este material genético diga, sí, yo quiero que este niño sepa que yo le he donado este material genético, pero no quiero tener ningún tipo de responsabilidad legal, es decir, que no me pidan alimentos, representación legal, que no me demanden. Absolutamente nada de esto, solo quiero que me conozcan, que sepan quién soy, que yo he donado este material genético, pero yo no quiero fungir o tener un papel o un rol de ser padre de este niño, de ser madre de este niño. Pero bueno, esto respecto de la pregunta que hacía Mariana. Y bueno, les agradezco mucho entonces al grupo, tanto a Mario, a Kenia y a Anderson, por la exposición de este tema. Vamos a pasar al siguiente tema, que sería el grupo de Crisia, de Glendy, de Ana y de la otra compañera que también se llama Crisia. Para que podamos, para que podamos pasar a la otra exposición. No sé si ya están listos. Sí, licenciada. Ok, sí, perfecto. Pone la diapo, Cris.
Ok, el tema que les corresponde a ellos es parámetros para garantizar el derecho de los involucrados en las técnicas de reproducción humana asistida. Como vemos, ese tema, ya se los mencioné, tiene un carácter bastante técnico, médico y genético, pero a la vez debemos, en la parte del derecho, como abogados, debemos pensar en los derechos, sobre todo de los niños, en los derechos de los involucrados, qué pasa respecto de estos derechos y las obligaciones que tienen al momento del nacimiento de estos niños. Y eso es algo de lo que nos va a hablar las compañeras en este tema. Así que si ya están listas, vamos. Ok. Dígame, Patricia. Dígame. No, Maybelline. Que se Sí, pone Maybelline. Patricia y yo la conozco Maybelline. Ajá, dígame. Tengo una pregunta. ¿Todos estos temas de exposición van a venir para el parcial o usted de último va a hacer una retroalimentación de estos temas o entrarían hasta en el otro parcial? Ya ven cómo son. Las exposiciones, les decía, son el parcial. Así que no se preocupen, ustedes ya Es expusieron, cierto, ya ese es el disculpe, parcial. ando perdida, lo siento. No, no se preocupen, no hay problema. No se El ven. segundo laboratorio. El segundo Bueno, laboratorio es el trabajo de investigación y el parcial es la exposición. Pero eso vamos a tomar la próxima semana para los grupos que hacen falta, así que no se preocupen. En todo caso, solamente les pido que pongan atención para que sepan un poco de los temas. Y bueno, vamos a continuar entonces. ya puedo comenzar. Sí, no hay ningún problema. Solo les pido a los demás compañeros que pongan atención y bueno, vamos a comenzar. Buenos días. En esta ocasión vamos a abordar el tema de los parámetros para garantizar el derecho de los involucrados en las técnicas de reproducción humana asistida. Vamos a dar una pequeña historia, el proceso histórico. El 25 de julio de 1978 nació en la ciudad inglesa el primer bebé probeta de la historia, una niña llamada Loisa Brock. Su concepción se había producido en los laboratorios 9 meses antes mediante las técnicas de fecundación in vitro. Para ellos, los especialistas extrajeron un óvulo de su madre durante su ciclo de fecundación aproximadamente 14 días tras la menstruación y lo cultivaron junto a un espermatozoide en una placa de laboratorio. Se produjo entonces la unión de ambos gametos y 2 días y medio después el óvulo fecundado se había dividido hasta formar una pequeña masa de 8 células, esta llamada blastómero. Este blastómero fue implantado en el útero materno dando comienzo al embarazo. Exactamente fue el 10 de noviembre de 1977 cuando Jean Prudy transfirió el embrión en el útero materno. Sin embargo, hicieron falta 10 años de investigación para que este hecho se llevara a cabo. En estos años, Patrick, que era el ginecólogo, y Robert Edward, el fisiólogo, se asociaron para desarrollar la técnica de fecundación in vitro. Patrick, el ginecólogo, había descrito un método de extracción de óvulo y Edward había desarrollado una manera de fertilizar un óvulo en el laboratorio, junto con Patrick, la primera embrióloga de la historia. Realizaron cientos de pruebas antes de la concepción y el nacimiento de Loisa. El nacimiento de Loisa abrió una página totalmente nueva en el tratamiento de la esterilidad, que durante años había llegado a una enorme cantidad de parejas en todo el mundo, a llegar a su vejez sin poder formar una familia de descendencia sanguínea propia. El éxito de la fecundación in vitro dio impulsos a las actuales técnicas de reproducción asistida, que proceden todos los tratamientos de la esterilidad en los que se manipulan óvulos y espermatozoides. Así también, en el año de 1984, nació en California, Estados Unidos, un niño concebido por donación ovocitaria. Y en Australia, una mujer dio a luz un bebé procedente de un embrión congelado. En 1994, una italiana de 62 años tuvo un hijo gracias a un óvulo donado fecundado con el esperma de su esposo. También es muy importante tocar el punto de las técnicas de reproducción asistida en la actualidad. Los avances científicos y el desarrollo de distintas tecnologías en todos los campos de la vida
han permitido a la sociedad desarrollarse a pasos agigantados. Tal es el caso de la reproducción asistida. En sus inicios solo era planteada para aspectos meramente científicos, es decir, situaciones experimentadas y observadas dentro de un laboratorio. Una vez aprobada, su eficacia se amplió para fines terapéuticos como el objetivo de resolver problemas de infertilidad y esterilidad en las parejas. Actualmente, con algunas de las técnicas de reproducción asistida con las que contamos, se pueden solucionar la mayoría de los problemas de fertilidad como son, ya sean los factores masculinos severos, anovulación, obstrucción en las trompas de falopio, endometriosis, infertilidad de origen desconocido, edad materna avanzada, alteraciones genéticas hereditarias y preservancias de la infertilidad. Los protocolos de estimulación ovárica son muchos más cortos y suaves y efectivos. La recuperación ovocitaria y las transferencias embrionarias son procesos sencillos, nada traumantes para las pacientes. La fecundación in vitro convencional, la microinyección intracitoplasmática de espermatozoides y el diagnóstico genético preimplantaciones son técnicas de rutina de los laboratorios gracias a los avances en el diagnóstico genético de los embriones. Podemos ofrecer un completo avance del embrión antes de ser transferido al útero materno y descartar los embriones efecto de casi cualquier enfermedad hereditaria. Se han mejorado considerablemente los equipamientos de los laboratorios y los medios de cultivo y embriones, pudiendo tener en observación hasta 5 y 6 de desarrollo. También otro punto importante. Pasa la otra diapo, por favor. Alicia. Ahí, gracias. También mirando, un punto importante, mirando hacia el futuro de la reproducción asistida. Los profesionales de la infertilidad se tienen que adaptar a los nuevos perfiles de pacientes que vienen a los centros para que les solucionen sus problemas de una forma personalizada, ya que se encuentra ante una sociedad dinámica donde los modelos de familia tradicionales están cambiando y la maternidad se está retrasando considerablemente. Mujeres sin parejas masculinas o con parejas de un mismo sexo, probable de bajos recursos, ya sean abortos recurrentes o fallas de implantaciones, requieren protocolos específicos que proporcionan las máximas tasas de éxito para conseguir un embarazo. También otro punto importante que tocar son las clínicas de reproducción asistida que hay en España. Dentro del grupo de INMEP hay hospitales, pueden encontrarse la clínica de reproducción asistida, como es la famosa VITA. Son centros especializados en medicina reproductiva que cuentan con un prestigioso equipo de ginecólogos, embriólogos, genetistas, urólogos, enfermeras y anestesistas, psicólogos y asistentes de paciente. VITA cuenta con centros de vanguardia en la provincia integrada dentro de un entorno hospitalario para atenderles de manera especializada y con las mejores garantías de seguridad, haciendo del viaje de la maternidad un camino sencillo y gratificante. También otro punto muy importante que tocar es la imposibilidad de tener hijos, que es un problema bastante frecuente en las parejas. Para hablar sobre esto, según un estudio realizado por las organizaciones mundiales de la salud, entre el 8 y el 10% de las parejas son estériles o experimentan ciertas manifestaciones de infertilidad. Sin embargo, el panorama de la infertilidad es desolador, cuando 2 de cada 10 parejas son infértiles, lo que significa que estos entre 50 y 80 millones de personas en el mundo tienen problemas para reproducir. El 80% no tiene acceso a los tratamientos que existen, aunque por fortuna el 70% son susceptibles a los tratamientos sencillos. Algunos países decidieron declarar a la infertilidad como un asunto de salud pública. En Ecuador no está al margen de este problema, aunque no hay estadísticas oficiales. Especialistas como Francisco Cruz, que es ginecólogo del Hospital del Valle, cree que los
de 10 a 15% de las parejas ecuatorianas tienen problemas para procrear, de ahí la necesidad de que el Estado ecuatoriano reconozca estos métodos de tratamiento para la esterilidad o infertilidad como un derecho de salud reproductiva. Pasa la otra diapo, por favor. Cris. ¿Me escuchan? Ahí. Sí, le Sí, escuchamos. Leo. Bueno, entonces, dándole seguimiento, ¿verdad?, a la exposición, hay una cierta de causas que originan los sometimientos a las técnicas de reproducción humana asistida. Las causas pueden ser femeninas, masculinas o de ambos cónyuges a la vez. El manejo de estos altos niveles de estrés, ya sean que de las enfermedades de transmisión sexual, el mal funcionamiento del aparato reproductor, la exposición a sustancias como el tabaco, el alcohol y las drogas ilícitas o algunas condiciones laborales, también hacen parte de los riesgos de infertilidad. Muy a menudo los medicamentos tratan la infertilidad como medicamentos o con reparaciones quirúrgicas de los órganos reproductivos. Adicionalmente, los cambios de la forma ya sea de la vida pueden también ayudar a aliviar infertilidades. Entre estos cambios están la reducción del estrés, la modificación de las dietas y suspender los consumos de drogas o alcohol, ¿verdad? O reducir la temperatura en el área de los testículos. También, las organizaciones mundiales de la salud, junto con el Comité Internacional para la Supervisión de las Técnicas de Reproducción Asistida, incluyen a la esterilidad o la infertilidad como una enfermedad en el glosario técnico de reproducción asistida pretendiente a una cosa, que al ser catalogado como una patología deja de ser considerado como una medicina de lujo por parte de los sistemas de seguridad social y las aseguradoras privadas. También, las organizaciones mundiales de la salud definen la esterilidad e infertilidad como enfermedad del sistema reproductivo, definida como incapacidad de lograr un embarazo clínico después de 12 meses o más de reproducción sexual no protegida. En caso de la esterilidad de la pareja, el famoso Efraín Peña Pérez, el ginecólogo, la define como la incapacidad de una pareja para lograr una concepción después de un año de relación sexual sin protección ni anticonceptivos. Sabemos, ¿verdad?, que la infertilidad impacta de modo negativo en la salud psicológica de las personas que lo padecen. Asimismo, se debe tener en cuenta que la imposibilidad de procrear es una deficiencia que puede afectar en forma real y efectiva de la calidad de vida, siendo que la salud reproductiva involucra la salud física de las parejas, además de su derecho a procrear y tener una familia. También les voy a hablar un poco de aspectos doctrinarios, ¿verdad? Que las técnicas de reproducción humana asistida surgen con el objetivo principal de maximizar las posibilidades de fertilización y de embarazos viables. Son tecnologías en constante cambio. No existe consenso internacional para establecer claramente los diagnósticos y para el uso óptimo de los tratamientos disponibles. En estos apartados se enumeran 6 diferentes métodos de tratamiento de la infertilidad. Está la estimulación ovárica, que esta viene administrada de fármacos como citrato de clomifero o gonadotropinas, con el objetivo de inducir la ovulación o promover una superovulación para la recuperación de más óvulos durante el ciclo. También está la inseminación intrauterina, que es el semen capacitado, es depositado en la válvula uterina. También está la infertilización in vitro, como lo hablaban mis compañeros. Son los óvulos recuperados, son inseminados en laboratorio con semen de la pareja, que sean frescos o congelados, o de donantes congelados. Tras la fertilización, el embrión es transferido al cuerpo uterino o a las trompas de falopio. Esta otra, que es la transferencia intratubárica, de gametos, se coloca en las trompas de falopio los óvulos y el semen para que tengan lugar la fecundación. También está la inyección
citoplasmática de espermatozoide. Que es un espermatozoide único, es inyectado directamente dentro del útero. Y por último están las cirugías, ¿verdad? Que en caso de extracciones tubáricas o para reducir la vasectomía, entre otros. También tocar otro punto bien importante que es los parámetros internacionales. La reproducción humana asistida en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Colombia y la Corte Interamericana de Colombia, perdón, dice que, ¿verdad?, que la investigación desarrollada es el tipo jurídico y de la naturaleza cualitativa, que parte de un enfoque histórico hermenéutico en razón a que busca a través de teorías concretas comprender e interpretar las experiencias humanas específicas que han derivado en la formulación y reconocimiento de los derechos humanos sexuales y reproductivos. En el contexto del Estado Social de Derechos, asimismo, se plantea la necesidad de conciliar la protección y garantía de estos derechos a través de las implementaciones, de mecanismos que permitan y faciliten el ejercicio pleno y efectivo de los mismos. También el diseño descriptivo que le dio a la presente investigación ha permitido identificar el contexto en el que tanto el órgano de cierta constitucionalidad como el órgano máximo de decisiones en el sistema de justicia interamericana reconozca los derechos sexuales y reproductivos de los individuos y permita en concepción la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida. Para alcanzar el objeto aquí propuesto se emplea como instrumento de investigaciones. El análisis documental había sido necesario identificar al interior de las sentencias proferidas para ambas corporaciones como la Corte Constitucional de Colombia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante los últimos 15 años, a partir del 2005 hasta el 2015. Los fundamentos propuestos, parámetros y requisitos que permiten al interior de cada sistema el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de los individuos y las consecuencias las consecuencias técnicas de reproducción humana asistida. Entonces, podemos decir, ¿qué son los derechos reproductivos? Es la posibilidad que tienen las personas de reclamar del Estado acceso y dichos tratamientos obedeciendo a lo que se reconoce como derecho a la salud sexual y reproductiva, los cuales en tanto derechos deben ser entendidos como conjunto de prerrogativas que están encabezados en los individuos. Tales derechos a la salud sexual, reproductiva, se encuentran definidos en el informe de la Conferencia sobre Poblaciones y Desarrollo que se llevaron a cabo en la ciudad de Cairo a partir del año 1994, de la siguiente manera. Disfrutar de una buena salud, de una vida sexual satisfactoria y sin riesgo de procrear y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con quién frecuencia. Estas últimas condiciones llevan implícito al derecho del hombre y la mujer a obtener información y de planificación de la familia de su elección, así como a otros métodos para regulación de la fecundación que no estén legalmente prohibidos y acceso a métodos seguros, eficaces y aceptables al derecho a recibir servicios adecuados de atención a la salud, que permitan los embarazos y los partos sin riesgo y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos. Los derechos sexuales y reproductivos están estrechamente relacionados con otros tipos de derechos que ya han sido reconocidos por distintas leyes y tratados internacionales. Disposiciones como las autodeterminaciones sobre el número de hijos o el momento de tener el derecho a la información y a gozar de un nivel elevado de salud son algunos de ellos. Asimismo, también diferentes tratados internacionales ratificados han reconocido los derechos sexuales y reproductivos, ya sea como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Está también la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención contra las Torturas, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y protocolos adicionales de El Salvador. Seguidamente le seguirá con la exposición mi compañera Anita. Muy buenos días a todos.
Primeramente agradecer, ¿verdad?, esta mañana a ustedes los que están conectados y pendientes de nuestra exposición. Y como bien decía Glendy, ¿verdad?, y también lo manifestó la licenciada anteriormente, lo importante, tal vez nosotros no somos especialistas en lo que es la bioquímica, la biociencia o en muchas tecnologías, ¿verdad? Pero sí ahondar en el tema como lo es lo de la fecundación in vitro, lo de la filiación asistida prácticamente, es importante dado que existen problemas a menudo sobre cómo procrear un hijo y no tener la facultad de hacerlo, cómo el Estado nos puede proteger este derecho que prácticamente en nuestro país las personas, y no solo las personas que son pareja, que digamos un hombre y una mujer, también vemos en la diversidad de pareja, como vimos también en nuestras clases de familia, las familias monoparentales, donde existen 2 mamás, 2 papás, donde existen una mamá, 2 papás, una mamá. Entonces, ¿cómo podemos regular en El Salvador o dónde vamos a ir a que se nos proteja este tipo de derechos? O una pareja que ha decidido procrear y no tiene la facultad de hacerlo, o su esposo es infértil, o su esposa lo es, como manifestaba Glendy anteriormente, y ellos no tienen la opción o el dinero, económicamente hablando, de buscar una ayuda. Lastimosamente en nuestro país no existe, ni tampoco una ley donde nos podamos amparar. Pero bien, tenemos también lo que es una jurisprudencia de la Corte Interamericana de Justicia, que fue promulgada el 19 de enero del 2001, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conoció el caso, ¿verdad? Como bien sabemos, o no sé si más o menos ustedes saben lo que es esta jerarquía, ¿verdad? Donde primero llega la comisión, se conoce la comisión y luego la Corte, pero bueno, primero llega la Comisión de Derechos Humanos y conoce el caso de un grupo de costarricenses. Imagínense, Costa Rica, que está sumamente avanzado en derecho, más que nosotros, tuvieron este problema, tuvieron que modificar muchas de sus leyes para poder proteger ciertos derechos en donde se le estaban vulnerando, ¿verdad? Entonces dice que al no poder procrear hijos de manera natural, acudieron a un centro médico de dicho país. Ahí ellos iniciaron un tratamiento de fertilización in vitro, pero luego de estar en la lista de espera durante algún tiempo, no me imagino cuánto tiempo puede ser le fue negado el servicio por parte del Instituto de la Salud, con el argumento de que tales procedimientos ya no estaban vigentes, teniendo en cuenta una decisión emitida por la Sala Constitucional en ese entonces de la Corte Suprema de Justicia de dicho país, ¿verdad? Entonces, este caso es conocido, si ustedes lo van a buscar a Google, es conocido como el caso Artavia Murillo y otros versus Costa Rica en el tema de fecundación in vitro. Este caso fue llevado a instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, imagínense, quien promulgó algunas recomendaciones al Estado de Costa Rica para resolverla, ¿verdad? Esa cuestión. Y ellos, pues claro, primero dan unas recomendaciones y como no fueron acatadas por el país, en razón de ello, el asunto fue sometido ya a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego, estudiado y discutido el caso, la Corte interpuso al Estado de Costa Rica la obligación de garantizar el tratamiento de fertilización in vitro por haberse configurado, según lo que señala en la sentencia que resolvió las excepciones preliminares, las de fondo, las de reparación y las de costas, una injerencia arbitraria, oigan bien, arbitraria en los derechos a la vida privada y familiar y a la igualdad de las víctimas. Aquí vemos 3 derechos, ¿verdad? Vemos el derecho a la vida privada, el derecho a la familia y a la igualdad de las víctimas. O sea, son 3 derechos fundamentales que están constituidos también en nuestra Constitución, que están proclamados ahí los podemos encontrar, colocándolas en una situación de desventaja, negarles la posibilidad de un tratamiento que les hubiera podido permitir tener hijos biológicos. Yo he escuchado muchas veces de forma discriminativa muchas personas que dicen, ay, ¿para qué quieren tener hijos? Ay, que no están contentos como estamos, por eso que estamos como estamos en el país. Pero créanme que en muchas familias o unas parejas que son homosexuales, que tienen, del mismo sexo, que quieren tener una familia, que quieren tener un hijo, sufren una discriminación poderosa en nuestro país, en nuestro sistema, lastimosamente, donde se les niega. Imagínense si para adoptar una pareja, un matrimonio de un hombre y una mujer es sumamente difícil para adoptarla o para someterse a un tratamiento de estos, tienen que salir del país, hacérselo en otro lado y venir y poder reclamar que este niño es suyo, es un trámite sumamente engorroso, ¿verdad? Bueno, siguiendo con lo que sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
dice que a todas aquellas personas que solo tengan la técnica de reproducción humana asistida su única opción para procrear, se les debe reconocer y garantizar este derecho. Y queda totalmente prohibida constituirles una barrera en su toma de decisiones sobre un ámbito tan importante que es de la vida privada y familiar. Y también el Estado no puede limitar el derecho a fundar una familia, derechos que están reconocidos en el artículo 11 de la Convención de Derechos Humanos, y que me gustaría que también todos tuviéramos el conocimiento de ir a este apartado y leerlo y tomarlo como base, porque nosotros como estudiantes de Derecho y como muy pronto profesionales del mismo, vamos a encontrar muchos casos en los que vamos a necesitar dónde ampararnos, ¿verdad? Se dijo también que el derecho a la familia está protegido por la Declaración Universal de Derechos Humanos y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por la Convención Americana de Derechos Humanos, en sus artículos 2 y 17. De igual modo, se hizo referencia también al derecho a la igualdad ante la ley por prohibirles acceder a un tratamiento contra la infertilidad. Impidió a las víctimas superar la situación de desventaja en la que se encontraban a través de beneficios del progreso científico. Es decir, lastimosamente en nuestro país no existe un lugar donde nosotros podamos decir, y mucho menos público, imagínense, si a veces se nos niega hasta la acetaminofén, cómo se nos va a poder proteger un tratamiento tan caro como este, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ver también que se nos puede proteger contra delitos que en cualquier momento también se pueden dar y a veces no lo sabemos, ¿verdad? Y es muy importante conocerlo. Entonces, como la familia es la base fundamental, como sabemos, de la sociedad y es la primera institución en que entra en contacto todo ser humano, pues antes del nacimiento vive una primera persona al efecto de la relación materno-filial, de tal suerte que desde el inicio de la existencia humana las funciones prodigadas por la familia respecto a sus miembros son insustituibles, no se puede sustituir y son fundamentales. Entonces nosotros tenemos que saber que también esta aplicación de tener hijos por una situación técnica no ha sido toda la vida, ¿verdad? Sino que la aplicación de estas técnicas de reproducción asistida han aparecido desde la década de los 70 en adelante. No obstante, podemos recordar que estas técnicas representaban una nueva posibilidad de solución al problema de la esterilidad y muy pronto fue desarrollado casi en todos los países, pero como bien sabemos, esto, como es toda la tecnología y como es nuevo, no es gratuito. Nuestro país ha tenido como una clasificación de la afiliación que actualmente establece el Código de Familia en su artículo 134 y donde deja fuera prácticamente a los niños concebidos por medio de las técnicas de reproducción asistida, y en el sentido de la igualdad también desprotege, como dijo la licenciada anteriormente, desprotege y nos deja al ámbito de la discriminación. Y los denominan, imagínense, los denominan niños de laboratorios. Entonces esto se puede hacer una crítica al Estado salvadoreño y a los estados que todavía no han podido controlar la situación de esta afiliación con las técnicas de reproducción asistida, porque dejan en desventaja y en inseguridad jurídica a los niños productos de esta, ¿verdad? Bueno, como sabemos, en países gracias como Argentina, aunque no existe una ley como la nuestra, sí cuenta con casos jurisprudenciales y el primero de ellos, también se lo voy a hacer saber, colocó sobre el escenario judicial este problema. Y fue una sentencia judicial del 26 de junio del 2013 del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil del caso de un matrimonio que también solicitó una autorización para inscribir el nacimiento de su hija, que fue concebida mediante fertilización in vitro, luego de 2 embarazos que ella no pudo llegar al final, ¿verdad? Y la mujer debió someterse a la extirpación de su útero, motivo por el cual no les quedó otra opción que acudir a dicha técnica. Con la colaboración de una amiga prestó su vientre y para cumplir su objetivo de ser padre, el juez admitió la solicitud y estableció 2 argumentos importantes que fue que nuestro grupo, bueno, tomó en cuenta, ¿verdad? Y que nos pareció de realce, y es que un menor nacido mediante la técnica de fertilización in vitro con subrogación uterina debe ser inscrito como hijo de quien aportaron el material genético para su concepción, pues debe valorarse fundamentalmente la fuente que deriva de la voluntad de estos convertirse en padre nacido y la correspondiente biológica que existe entre ellos. Este apartado de voluntad lo hemos escuchado muchas veces en la faceta del derecho. ¿Cuál es la voluntad de la persona? Entonces, también otro argumento importante dice que
la concepción mediante la fertilización in vitro con subrogación uterina es el elemento determinante de la filiación y es la voluntad procreacional que importa la intención de engendrar un hijo con material biológico propio, aunque acudiendo a la aportación de embrión en el vientre de un tercero, como lo explicaron los compañeros del grupo anterior. Sabemos sobre la voluntad procreacional y maternidad, ¿verdad? Que eso es un derecho fundamental. La infertilidad y el derecho a la salud son los derechos que proclaman y que nosotros intentamos explicar. Y también sabemos que en el ordenamiento jurídico salvadoreño, a pesar de la diversidad de legislación existente, hay una carencia. En este ámbito, la regulación jurídica del derecho a la filiación de los niños y niñas y adolescentes no se ha podido crear una ley que los pueda proteger. Desgraciadamente, estamos con un vacío legal en ese ámbito, pero tenemos bases legales como el artículo 1 de la Constitución de El Salvador, donde se reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad. Y es aquí donde yo anteriormente les decía de que aunque no tengamos una ley específica que regule dichos problemas, nosotros tenemos que indagar y no nos podemos quedar callados, no nos podemos quedar con que no existe, entonces ni modo, no. Nosotros podemos ampararnos en ese artículo 1, donde el Estado es el que nos tiene que brindar esa seguridad a la justicia, a la salud, porque es para nuestro bien común, ¿verdad? Y reconoce, imagínense, a toda persona humana, a todo ser humano desde el instante de la concepción. Aquí no especifica si es in vitro, si es por cualquier técnica de reproducción humana asistida, no interesa. Aquí nos dice a toda persona humana. Nosotros podemos hacer una interpretación, nosotros podemos dar argumentos de cómo este artículo protege este tipo de derechos, ¿verdad? Entonces la Carta Magna no menciona persona humana, producto de reproducción humana asistida o biológicamente de un hombre o una mujer. No, aquí tenemos que dar una interpretación vasta. En el artículo 143 también, en los casos de fecundación asistida, la filiación se determinará, dice, por una ley especial, pero al final del proyecto aprobado nunca se omitió por completo regularlo. Entonces, no nos da un amparo para que nos pueda proteger dichos derechos. Actualmente no se cuenta con una ley, como ya lo había mencionado anteriormente, existe un vacío en relación con la temática, tal vez concerniente a la fecundación humana asistida en el artículo 7, literal F de la Ley Procesal de Familia, ordena fallar, no obstante, ausencia de norma, puesto que la ley debe irse adaptando a las nuevas exigencias, ¿verdad?, y realidades de la vida moderna. Como muchas veces vimos, el derecho tiene que ser pragmático, pero en la realidad muchas veces es otra, el deber ser con el ser. Existen, solo para culminar ya con la exposición, y lamento que se haya extendido un poco, solo me gustaría mencionar ciertos delitos en donde nosotros, no solo porque no se proteja ciertos derechos, nosotros nos deja también desprotegidos en algunos delitos que muchas personas se han tenido que aprovechar y se han aprovechado dada a la vulnerabilidad y a la falta de autoestima que puede carecer una persona que no tenga hijos. Entonces existe en el artículo 140 del Código Penal el que nos establece de que los delitos de manipulación genética, ahí ustedes los van a encontrar, los pueden buscar y ahí nos dan un amplio también concepto de lo que es la aplicación de la tecnología genética, a qué se quiere llegar con este delito, qué significa, cómo se practica, ¿verdad? Los sujetos activos y los pasivos. Entonces, en ese artículo vamos a encontrar ese concepto amplio. Más adelante, si ustedes lo quieren buscar, sería espectacular para que conozcamos bien sobre lo que les estoy mencionando. Existe también la manipulación genética culposa, que es en el artículo 141 del Código Penal. Existe también la inseminación artificial no consentida. Aquí vamos con el consentimiento, ¿verdad? Que muchas personas se quieren aprovechar, como les mencionaba anteriormente, sobre la falta de una regulación y aprovecharse y, como les puedo decir, del momento de vulnerabilidad de estas personas que no pueden concebir un hijo o que se sienten mal o se sienten menos por no tenerlo, ¿verdad? Entonces dice que el que insemine artificialmente a una mujer sin su consentimiento será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Entonces ahí nos vemos con muchos delitos. Está el 157 del Código Penal y por último la jurisprudencia 1295 de la Cámara de Familia de la sección del Centro de San Salvador, que a las 9:30 del día 13 de julio del 1995
habla sobre los casos de inseminación artificial y la fecundación asistida, y es aquí donde nosotros decimos si existen delitos, si se está dando, si pueden violentarse derechos de las personas que necesitan una maternidad o una paternidad asistida. ¿Por qué no regular una ley, verdad? Entonces, infelizmente no contamos con una de ellas, pero podemos dejar establecidos que podemos proteger nuestros derechos a través del derecho comparado, a través de la analogía, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces, y a través también de nuestra Constitución, podemos abogar por los mismos. Bueno, hasta aquí mi participación, ha sido un gusto y estamos pendientes sobre las preguntas que tengan. Ok, perfecto. Muchas gracias, Ana. Entonces vamos a pasar directamente a las preguntas. Tenemos a las dos compañeras Crisias para poder responder estas preguntas. No sé si están por ahí. Sí, aquí estamos. Ok, perfecto. Bueno, respecto a lo que estaban exponiendo sus compañeras, el tema va dirigido más allá de la sentencia, porque esa sentencia se las he dejado a otro grupo, la de Artavia Murillo. Entonces, no vamos a hablar mucho sobre esta parte, pero sí sobre la protección a los derechos a las personas que utilizan estas técnicas de reproducción humana asistida. Vamos por partes. Primero, se hablaba de la protección respecto de las personas que utilizan estas técnicas de reproducción humana asistida, pero que carecemos de una ley. Entonces podemos decir que no existe una protección a aquellas personas que actualmente están utilizando las técnicas de reproducción humana asistida, y si existe esta protección, ¿cuál sería? Estamos hablando de una protección legal, ¿cuál sería? Yo, Crisia Rivera. Ok, vamos, si quiere le escuchamos primero a usted y después a la compañera si quiere agregar algo más. Vaya, está bien. Es que fíjese que con respecto a eso, como mencionaba Ana, es un tema bastante complejo, ¿verdad? Porque a pesar de que existe, digamos, derecho comparado, quizás jurisprudencia internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también lo regula, pero el detalle es que acá en nuestro país queda como un vacío, porque incluso en la sentencia que nos compartió usted en la clase de esta semana, ahí menciona que se le ha dado una mala interpretación al artículo 134 del Código de Familia, pero también, o sea, queda como algo contradictorio con respecto al 7 de la Ley Procesal de Familia, porque ahí dice de que el juez está obligado a dictar una sentencia con respecto a estos casos, pero como no hay una ley que regule lo que es este tipo de fecundación, entonces también queda como ese vacío. Incluso, como mencionaban ahí, es un delito lo que es la inseminación artificial con fines reproductivos humanos, y está lo que es la sanción legal, ¿verdad?, de 3 a 6 años. Entonces prácticamente sería ser como un derecho comparado, basándose en derechos internacionales, tal vez se podría llegar a eso, pero como no existe una ley, queda como ese vacío ahí, ¿verdad? Pero con respecto a los derechos, como mencionaba también la compañera, la Constitución es clara, pues, y toda persona humana desde el instante de la concepción. Entonces ahí se pueden dar dos tipos de interpretación, ¿verdad? Que solamente los que sean concebidos de forma natural, o también que no mencione de que puede ser fecundación in vitro. Entonces es algo así bastante contradictorio, pero con respecto a que si se da este tipo de fecundación, la ley tendría que proteger al niño, pues niño o niña, porque independientemente de la forma en que se haya dado, tiene derechos, pues, y siempre el interés de él va a ser el primordial. Ok, antes de darle la palabra a la otra compañera Crisia, respecto a lo que usted nos mencionaba, sí, en este caso, pues la misma sentencia lo dice. Pero entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de Beatriz, que se prefirió la vida de la mujer, en este caso, a que ella tuviera un aborto? Es decir, por las condiciones médicas del bebé, a pesar de esto, no se le permitió. Entonces, ¿cómo podemos poner en contraste? Obviamente, el caso de Beatriz no es una inseminación artificial, no podemos hablar de eso, pero al ponderar entre la vida de la madre y la vida del bebé, imagínense que fuera producto de las técnicas de reproducción humana asistida. Entonces, como estamos hablando de derechos, ¿cómo podemos ponderarlo? Sabiendo que no existe una ley que pueda poner como en claro qué se va a preferir, porque en muchas ocasiones con estas técnicas de reproducción humana asistida hay problemas médicos desarrollados precisamente por utilizar estas técnicas, de que pueden existir
embriones, en el caso que yo les mencionaba de Sofía Vergara, que los embriones están ahí, fecundados, congelados y ya listos para ser fecundados, perdón, para ser implantados. Pero en este caso ella decide, no, ya no los quiero y lo puede desechar. Entonces, ¿qué pasa en ese tipo de casos en los cuales se establecen a los, o sea, se colocan a los niños como si fueran objetos y no sujetos de derecho como se supone que la LEPINA los está protegiendo? Que precisamente, Entonces, ok, dígame. precisamente por ese tipo de comercialización que se podría dar aquí en nuestro país, es que a lo mejor han dejado ese vacío en la ley. En el caso de Beatriz era una ponderación de derecho vida por vida, ¿verdad? Entonces, si ya hablamos con respecto a eso, que tratan a los bebés como si fueran objetos, los comercializan, por eso es de que el Código Penal regula esa sanción de 3 a 6 años cuando se dé por fines de reproducción humana. Entonces, ahí, como le repito, es bastante complejo, pero digamos, si ya está un embrión, ya está fecundado, independientemente que haya sido, como mencionaban las compañeras en la exposición, por concepción natural o por una inseminación artificial, desde el momento que hay vida, nacen derechos. Es sujeto de derecho, independientemente de cómo haya sido concebido, ¿verdad? Entonces ya es sujeto de derecho. Y bueno, usted sabe, ¿verdad? Aquella sentencia cuando dice el no nacido, que se suponía que en el Código Civil no tenía derechos, la Sala de lo Constitucional lo contradijo al 100% y dijo que no. Sí, no era un sujeto para ejercer derechos, pero sí era un sujeto de derechos, al igual que en este tema, ¿verdad? Aunque haya sido inseminación artificial, aunque haya sido concepción natural, es sujeto de derechos, o sea, tiene derechos al igual que cualquier niño que haya sido concebido de forma natural. Así es, son titulares de derecho. En este caso no lo pueden ejercer por obvias razones, pero son titulares de derecho desde el momento, desde la concepción. Y bueno, no sé si Cris ya quiere agregar algo más a las preguntas que le hice la compañera. Eso mismo, que había que hacer una interpretación del artículo 1, y por eso mismo que mencionaba ya de último, era como la idea que yo quería concretizar de que del momento de la concepción, como dice, desde ahí los hace acreedores de derechos, son titulares de derechos que no hayan nacido. Ok, perfecto. Y bueno, respecto, nada más quiero agregar algo más sobre lo que mencionaba con la compañera, que sí, nosotros tenemos jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos convenciones respecto... Yo tengo una duda ahora. Me gustaría Dígame. que me la esclareciera. Usted hizo la pregunta sobre qué pasa con aquellos embriones, ¿verdad?, que están en el laboratorio y se pueden dejar de, como el ejemplo de Sofía Vergara, más o menos estaba explicando, que ella puede utilizarlos o no utilizarlos en cualquier momento. Y de ahí usted preguntó, ¿cuál entonces, cómo quedaría aquí la fecundación? Pero en este caso no se ha dado una fecundación, ¿verdad? O concepción, como lo dice la Constitución. No se ha unido el óvulo con el espermatozoide, que en este caso son los permítanme. No sé si puedo, si le llega mi incógnita, o sea, Sí, el momento de la concepción es cuando se une el espermatozoide con el óvulo. De ahí, cuando ya se da, perdón. En este caso, perdón, disculpe que le interrumpa, en este caso de Sofía Vergara, lo que yo les mencionaba es que ya está fecundado, es decir, se sacaron los gametos, los óvulos de ella y los espermatozoides de su, en ese momento, esposo, y ya se fecundó, es decir, ya está el embrión dentro de, o sea, ya está solamente para implantarlo dentro del útero de la madre. Ajá. No, entonces ya no me queda duda, porque ya ahí hay una fecundación, hay una vida. Pero ahí es donde se genera otra duda, porque con esta sentencia de Artavia Murillo, que ustedes la leyeron y la vamos a ver más adelante porque otro grupo la va a exponer, sucede que ahí dice que se va a entender que existe vida en el momento de la anidación, es decir, que se coloca este embrión Otro punto fecundado. científico. Exactamente, es una teoría que se generó dentro de este análisis que se hizo. Y a eso es a lo que quería llegar con lo que les quería mencionar. Estas son teorías y sobre todo es derecho internacional, pero en este caso yo los quiero alentar a ustedes, como mis alumnos de Derecho de Familia, a que ustedes
entiendan que no por el hecho de que no tengamos una ley en específico para las técnicas de reproducción humana asistida, para el matrimonio igualitario, para otros temas que tienen que ver con filiación, no por esto no podemos decir que, por ejemplo, el caso de Artavia Murillo no es vinculante con El Salvador, porque eso sería un error. Que, por ejemplo, hay leyes internacionales que recordemos que hay convenciones que según el artículo 144 son leyes de la República, que ustedes pueden utilizarlas como argumento también, como parte, como una base legal. Sin embargo, hasta el momento, y esa es una de las más grandes decepciones que, por ejemplo, en la maestría nosotros teníamos, que ya varias veces hemos presentado demandas utilizando como argumento y como base legal un artículo en específico de una convención y no nos admiten esas demandas. Entonces, creo que nosotros podemos hacer agentes de cambio porque en realidad no estamos dando cumplimiento a la ley como debería ser. Utilizando esta ley, si se supone que también es ley de la República, también deberían conocer este tipo de casos basados en estas convenciones y convenios internacionales. Entonces, esa es una cuestión que creo que nosotros podemos ir cambiando estos paradigmas, estas ideas que nosotros tenemos, porque la idea es esa, poder dar respuesta a aquellos casos que ya estamos viendo, pero que no tenemos una ley. Si ustedes se fijan, la mayoría de veces, si hablamos de género, si hablamos de algún derecho respecto de la familia, no tenemos ley. Entonces, eso no puede ser un impedimento para que los jueces desconozcan los derechos que se tienen y precisamente eso es lo que buscaba con este tema que ustedes acaban de exponer. Hacerles conscientes a ustedes que el hecho de que no tengamos leyes no significa que no podemos aplicar las leyes que ya tenemos, las convenciones, los tratados, para poder responder a los casos que ya se están dando. Entonces, agradezco mucho la exposición que ustedes han hecho porque eso nos va a servir como parámetro para poder seguir estudiando otros temas que vamos a ver más adelante. Como les mencionaba, el caso de Artavia Murillo lo tenemos pendiente y también algunos de los temas que ustedes han mencionado respecto de la importancia de la concepción. Y también lo vamos a ver en la parte de las adopciones y en otros temas que tenemos más adelante. Así que bueno, si ya no hay otra intervención que quieran hacer, otra pregunta, creo que nos vamos a quedar hasta acá. No sé si alguien quiere agregar algo más. Ok, bueno, les agradezco entonces mucho por su participación en esta videoconferencia, por su puntualidad. Y bueno, nos vamos a quedar hasta acá. Cuídense mucho y pasen feliz día. Gracias, licenciada, muy amable.